Vía Pública. Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Al ser consultado por el asesinato de un carabinero que fue baleado en Chillán esta madrugada, el presidente Gabriel Boric afirmó que no se pueden seguir soportando estos niveles de violencia. Desde la delegación presidencial de la región del Ñuble, donde ocurrió este hecho, anunciaron una querella en contra de quienes sean los responsables por la muerte de este uniformado. Breant Rivas Manríquez, de 23 años, fue abatido durante un operativo policial en la calle Eduardo Osandón, con pasaje Juan Francisco González, en Chillán Viejo. Si bien el funcionario alcanzó a recibir asistencia médica en el hospital Herminda Martín, fue tal la gravedad de la herida que terminó por cobrarle su vida. En medio de sus actividades en la región de Magallanes, el presidente Boric lamentó el fallecimiento de este carabinero. Lo mismo hizo el general director de la institución, general Ricardo Yáñez, quien anunció que viajaba a Chillán, viajaba a la zona para reunirse con la familia de este nuevo mártir de carabineros. Dio la vida literalmente persiguiendo a unos delincuentes a sabiendas que corría peligro. Lo hizo igual y lo asesinaron. Muchacho de 23 años. Bueno, lo mismo fue el rechazo y las declaraciones de la ministra Isquia Siches, quien también viajaba a la zona, no sé si ya llegó, si ya está ahí, pero viajaba a la zona para estar, para acompañar, porque aquí lo que hace falta aparentemente en este contexto es justamente dar la sensación de que las autoridades y la sociedad está en torno a esto y con preocupación y dolor en torno a lo que pasó. No es normal, no nos acostumbremos, no es normal un país que no se impacta, no se conduele del asesinato de un carabinero que está dando la vida. ¿Por qué? ¿Por qué salió detrás de ese delincuente? ¿Por qué está intentando salvaguardar a la siguiente víctima de ese delincuente? Y pone su vida a disposición de ese servicio social, ese carabinero. Y eso hay que valorarlo. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña esta noche el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto. Diputado Soto, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Matías, muy buenas noches, gracias por la invitación. No puedo sino partir por este hecho, porque las autoridades en general tienen algo que decirnos, no solo del trágico deceso de este muchacho, de este policía joven que fue asesinado a tiros a quemarropa aparentemente, sino que tiene algo que decirnos la autoridad, de qué se hace, en qué estamos, por qué llegamos a esto. Bueno, efectivamente, Matías, yo creo que estamos llegando a un punto límite respecto del clima de violencia, de la polarización, de la sensación de impunidad, de inseguridad, y es necesario dar un golpe fuerte de autoridad. Hoy día lo que quieren los chilenos y chilenas en su gran mayoría es orden, es certeza, es tranquilidad, es seguridad, es volver a una convivencia social que se ha perdido. Y sabemos que se ha perdido porque hemos vivido una crisis, porque hay muchas heridas en nuestra sociedad, pero es momento de que vayamos también sanando esas heridas, enfrentando los problemas y a partir de allí dándole respuesta a los problemas de la ciudadanía, porque si no le ponemos un dique hoy día fuerte a la ola de violencia que está en la macrozona sur, que está en la crisis migratoria en el norte, pero que está permeando a prácticamente todo el país, la verdad que puede ser después demasiado tarde. Hay quienes hablan de una clase política, de autoridades en general, de un gobierno, de otro, da igual, de autoridades a cargo de un país que entre que hacen la vista gorda, entre que tienen complejos para aplicar o para ejercer su autoridad, ha pasado mucho tiempo y hoy día cuesta empoderarse, como se dice vulgarmente, empoderarse a lo que la ciudadanía les ha otorgado el poder. Si la gente que tiene poder no la tiene porque se lo sacó en el loto, sino sencillamente porque se lo ganó una elección. Pero no siempre vemos las autoridades en general hacerse cargo de esa posición.
¿Hay alguna autocrítica desde la política? Yo creo que es necesario hoy día, ante la fragilidad social que estamos viviendo y cómo tenemos que tomar un rol proactivo para enfrentar este tipo de problemas, de hacer una profunda autocrítica en la izquierda y en la centroizquierda respecto de la renuncia que ha existido en el último tiempo respecto de un tema tan relevante y que es la prioridad uno sin duda para los chilenos y chilenas como es la seguridad. Por temas ideológicos, por la razón que sea, pero esa es una autocrítica que hay que hacer hoy día y tenemos que retomar la agenda de seguridad con convicción y demostrarle al país que podemos efectivamente ordenar la casa. Dar sensación a la ciudadanía de que pueden estar seguros en su país, en su barrio, cuesta imaginarse si eso es de derecha o eso es de izquierda. Eso es propio de una autoridad y lo que espera un ciudadano de su autoridad. En algún momento se ideologizó, no sé cuándo, no sé por qué, pero ese comentario que usted me hace, yo que entrevisto personas de la política en general con mucha frecuencia, en privado, muchos sectores de izquierda y centroizquierda lo comentan, pero poco a poco empiezo a escuchar que públicamente, y tiene mucho valor hacerlo, decir, ya pues, asumamos sin complejos que esto nosotros también tenemos algo que hacer. ¿Usted ve en su sector si van a estar abiertos para un gran pacto, por ejemplo, por la seguridad? Veo todavía timidez y yo espero ver mucha más convicción de todos los sectores de izquierda, de todos los sectores de centro izquierda, respecto de condenar la violencia siempre, de no tener doble estándar, de que el Estado de Derecho se debe respetar y aplicar cuando hay un atentado en la macrozona sur, cuando hay un hecho de violencia en el norte, cuando hay un saqueo de un supermercado en Talagante, cuando los camioneras o cualquiera se siente con el derecho de cortar las carreteras, siempre se debe aplicar la ley con el mismo criterio. ¿Ya? Y eso es algo que nuestro sector tiene que hacer una autocrítica respecto de lo que hizo en el pasado, corregir y dar las señales correctas ahora en esa dirección. Hay una oportunidad, ¿verdad? Yo dije hace dos semanas, planteamos en una entrevista en el Mercurio que era necesario llamar a acuerdos nacionales en algunos temas. Pensiones, ¿Este es uno de ellos? pacto tributario y sin duda seguridad pública. Es un tema que nos debe unir a todos los sectores políticos de forma transversal y me parece bien que el presidente Boric de cierta manera recoja esto y llame a este primer tema, a un gran pacto, a un gran acuerdo nacional para una nueva señal de Estado, no del gobierno, no de un sector político, de todos. ¿Y en qué se va a traducir? ¿Usted ha hablado con el presidente de este tema? No, todavía no lo hemos conversado, pero yo espero que se traduzca en la concreción de una serie de políticas públicas. Algunas de ellas ya se han ido anunciando, ¿verdad? Respecto de algunas señales que se van a dar respecto de Carabineros, también esta medida intermedia que se va a plantear, ¿verdad?, para tener algún tipo de intervención más robusta en la Araucanía, algunas señales que se van a anunciar a partir de mañana también de política migratoria en la macrozona norte, ¿verdad? Y que tengamos una mirada transversal común respecto de cómo enfrentar esos dos problemas y un tercero que es muy relevante y que es el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Estamos en una situación donde nuestro país está también siendo mirado con atención en la comunidad internacional respecto de la gravedad con la cual está siendo abordado este tema en nuestro país. O sea, estamos en un punto donde hay que fijar una línea roja respecto de que no podemos seguir tolerando, ¿verdad?, el avance del narcotráfico y del crimen organizado. Avancemos en esa dirección todos juntos, veamos cómo solucionamos, ¿verdad?, con un gran acuerdo el tema de la crisis migratoria y veamos cómo, a través del diálogo para buscar una salida política, pero también con mano firme para aplicar Estado de Derecho, también abordamos el problema en la macrozona sur. Raúl Soto es militante del PPD. Ha habido molestia, entremos a lo más político, porque alguien dirá es politiquería, pero es que de ahí parte de la posibilidad de sentarse en una mesa la posibilidad de ir tejiendo acuerdos que terminan en políticas públicas, también consensuadas, ¿no? ¿Por qué la presidenta de su partido no participa de estos comités políticos, Natalia Piergentile? ¿Qué pasa con el PPD, que es un partido de gobierno? ¿Por qué no está participando del todo? Participa, se restó del último, ¿Sí?, por una decisión política que nosotros respaldamos. Creo que el PPD, Matías,
está en un proceso de renovación, de reconstrucción. De alguna forma formamos parte de eso. Y el PPD se siente con relevancia política en el escenario político y social actual. Tenemos una bancada de senadores con 6 senadores, una bancada de 9 diputados, varios de ellos independientes, por cierto, pero 9 diputados, quien habla presidente de la Cámara. Vamos a tener también participación en la mesa del Senado. Una presidenta también que creo ha hecho las cosas bien en términos de tratar de volver a sintonizar un poco, ¿verdad?, de mejor manera con esta nueva forma de hacer política. ¿Y no se han sentido y el PPD, no hablo, aquí me salgo de mi rol de presidente de la Cámara de Diputados y tiendo a entender un poco lo que está pasando al interior del PPD en el sentido de que, claro, falta un trato mejor, falta sentido de pertenencia en términos de reciprocidad, falta... Hechos concretos, diputado Soto. ¿Qué significa más reciprocidad? ¿Qué ha pasado? ¿No los toman en cuenta? ¿Sienten que el gobierno no dialoga con ustedes? Bueno, la presidenta nos ha transmitido que siente que en el comité político las cosas que se dicen a veces no se traducen en cosas concretas. O sea, falta efectivamente ahí tomar mayor consideración a nuestra visión. Falta comunicación, falta coordinación. También lo he dicho respecto, ¿verdad?, de las relaciones Ejecutivo-Congreso. Es un tema de trato, es un tema de generación de confianza mutua. Las confianzas se van construyendo, por cierto, pero tiene que haber una voluntad de ambas partes. Nosotros creemos que no solamente somos útiles, ¿verdad?, a la consolidación del programa de este gobierno, sino que somos absolutamente necesarios e indispensables. Y eso el gobierno también lo tiene que entender, ¿verdad? La teoría de los anillos, que en algún momento se descartó, está operando de facto. Y el PPD en algunos casos se siente en el tercer o cuarto anillo. Entonces nos explica de qué se trata, porque la teoría de los anillos, la mayoría, le aseguro a nuestros televidentes, no sabe de qué se trata. Bueno, se trata de que mientras estás en el anillo más cercano al núcleo principal del presidente, ¿verdad?, del grupo político cercano, ¿verdad?, ustedes tienes más incidencia y mientras estás más lejos tienes menos incidencia. ¿El PPD no tiene? No, de hecho la ministra Vega de Desarrollo Social en su momento fue, ¿te acuerdas?, a pesar de que estaba anteriormente en el comité político, después no se consideró. Pero más allá de eso... Pero hay un socialista, hay un comunista... ¿Hay convergencia social? Se trata de que acá hay una mezcla entre renovación y experiencia que puede ser fundamental también al momento de la toma de decisiones, ¿ya? Y nosotros por eso queremos tratar de que el gobierno entienda que podemos hacer una contribución y yo espero que a partir de ahora venga un segundo tiempo donde mejoren las coordinaciones, donde mejoren los tratos y mejoren también las coordinaciones y se pueda tener la consideración que se espera. Raúl Soto, ahora vuelvo a ponerle la última porque no me queda nada de tiempo. El sombrero de presidente de la Cámara de Diputados. Mañana se discute o se vota en comisión ya se vota el sistema político en la convención. Y sabemos que el sistema político es el motor. Me imagino que al presidente de una de las cámaras del Congreso Nacional le interesa mucho qué es lo que suceda. ¿Qué expectativas tiene? Bueno, mi expectativa es que en esta etapa final prime la responsabilidad, la sensatez y el sentido de realidad. Ya acá no estamos jugando ni más ni menos una salida institucional a una crisis social muy profunda que no ha terminado, que está en el congelador debido a la pandemia, pero que sigue allí. Y eso debe hacer sentir a la convención como órgano y a los convencionales individualmente que ellos son responsables en gran medida del resultado del plebiscito en términos de la propuesta que van a hacer al país. Y que por tanto tienen que tratar de garantizar que esa propuesta sea lo más inclusiva posible dentro de toda la diversidad política y social que existe en Chile, y que el proceso de transición, que es la etapa en la cual están ahora, las normas transitorias, ¿verdad?, y todo eso, sea un proceso de transición pactado, conversado, con los poderes constituidos, no impuesto, ya eso le hemos transmitido a la mesa de la convención y creo que ha sido recibido de buena manera y espero que se traduzca, ¿verdad?, en acciones
porque obviamente que vamos a ser nosotros después los que tengamos que implementar, ¿verdad?, todas estas normas en caso de llegar a aprobarse. Nosotros vamos a tratar de colaborar hasta el final lo más posible, como lo hemos hecho hasta ahora, para el éxito del proceso constituyente, porque creemos firmemente de que esa es la salida a esta crisis y de que Chile requiere cambios. Pero al mismo tiempo nos preocupa muchísimo las señales que se han dado respecto de cosas que han generado incerteza en la ciudadanía, respecto al sistema político, respecto al sistema judicial y otras cosas, ¿verdad? Y toda esta serie de temas más de forma, pero que también están incidiendo en que aumente la valoración del rechazo, ¿verdad?, y disminuya la del apruebo. Entonces, hoy día tenemos que ponernos, con esto termino, Matías, en dos situaciones. Primero, trabajar para el éxito del proceso constituyente, pero al mismo tiempo empezar desde ya, con sentido de realidad, a ponernos también en la otra opción, porque Chile, el 5 de septiembre, si es que se cumplen las encuestas, ¿verdad?, espero que no sea así, pero si se cumplen las encuestas, no puede entrar en una crisis institucional donde sigamos con una constitución que el 80% de los chilenos ya rechazó y por lo tanto tiene que haber alguna alternativa que nos permita continuar, ¿verdad?, con ese proceso constituyente. Otro día conversaremos de ese supuesto plan B para el escenario que puede darse en la noche del 4 de septiembre si ganara el rechazo. Muchísimas gracias, diputado Raúl Soto, por estar esta noche. Muchas gracias a usted, Matías. Muy bien. Buenas noches. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Chile es más que una ciudad y estar donde quieras es posible. Hoy los horizontes se expanden para todos y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G para darte más y una mejor conexión. WOM, nadie te da más. El Banco Central hoy tenía reunión de política monetaria, básicamente donde se conversa y se traza el camino monetario, justamente, es decir, las tasas de interés, con la búsqueda de control de la inflación, que es la labor fundamental del Banco Central de Chile. Y algunos dirán que sorprendió. Depende de qué es lo que esperaba. El consenso Bloomberg, que le llaman, que junta, ¿no es cierto?, opiniones de distintos expertos. Por ahí hablaba de que la tasa de interés iba a subir 100 puntos base. Subió 125. Había otros que decían que iba a subir más, a 150 puntos base. Lo que sea. Subió mucho la tasa de interés, para hacer la corte simple. Subió a niveles que no estaba hace 14 años y se espera que no sea la última alza de tasas. ¿Por qué? Porque aparentemente la inflación está resultando ser una fiebre muy difícil de controlar. Pero esos son los datos. Hablemos con el que entiende o con las personas que entienden para saber por qué al enfermo no le baja la fiebre. Carlos Bundevich, economista académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias, Matías. Gracias, como encantado siempre. De acompañarte. Igualmente, pues gracias como siempre de acompañarnos, de estar con nosotros para ayudarnos a entender, porque desde la ciudadanía, que no somos expertos, que no somos economistas, nos preocupa, porque no seremos expertos, pero sí somos ciudadanos. Y creo que puedo hablar por muchos ciudadanos que están llenando los bidones de parafina, que están pagando un crédito hipotecario y están viendo que la UEF está disparadísima, y etcétera. Y cuando van a comprar un kilo de pan o un litro de leche, es muy preocupante porque está en el día a día, nos pega en la cara la inflación. ¿Cómo podemos leer la medida del Banco Central de hoy? Bueno, yo creo que lamentablemente las noticias que nos deparó, digamos, recientemente la inflación de marzo, más también el hecho de que necesitamos enfriar aún más la economía para contener la inflación, sobre todo por el lado de la demanda, hizo necesario que el Banco Central moviera la tasa en lo que tú mencionaste, 125 puntos base. Y eso lleva la tasa de política monetaria en términos anualizados a 8,25, que es una tasa, como tú dijiste, que no veíamos de ya hace más de una década. Pero es que estamos en un nivel de inflación prácticamente muy cercano al 10%. Y Matías, te voy a decir más, en los próximos meses no va a ser de extrañar que superemos la barrera del 10%, a lo mejor se sitúe más cercano al 11% en los próximos 2 o 3 meses.
Y ahí recién la inflación, con las medidas que está tomando el Banco Central y también con la colaboración, yo diría, del Ministerio de Hacienda, que por su parte ha hecho ver que va a cumplir con la ley de presupuesto, de tal manera que va a retirar un gasto fiscal, o va a ajustar el gasto fiscal en 22%, que es del todo necesario. Recordar que ese gasto fiscal se expandió por razones extraordinarias y transitorias, y por lo tanto lo que corresponde es normalizarlo. Entonces, creo que el Banco Central actúa en consecuencia con lo que son los datos que tú mismo has mencionado, y que lamentablemente significa para la ciudadanía este ajuste doloroso. Bueno, la inflación es dolorosa, nos duele en el bolsillo a todos los chilenos, a los más pobres les duele más, porque son más dependientes, digamos, ganan sueldos en pesos, las pensiones, bueno, no se reajustan todos los meses. En particular también, bueno, sabemos que los más pobres son, de alguna manera, tienden a gastar más en alimentos, que lamentablemente han subido más incluso que lo que sube el IPC. Entonces, bueno, estamos en esa situación y lamentablemente tenemos que pasar por estas medidas restrictivas que hacen que nos va a permitir, digamos, justamente reducir y mitigar la inflación y tratar de volver hacia niveles más normales. El problema es que cuando uno ve estos niveles de tasa, necesariamente se pregunta cómo va a andar la inversión, se va a preguntar cómo va a andar el acceso al crédito, cómo va a poder partir la economía con estos niveles de tasa, quién va a poder o cómo va a estar las posibilidades de que alguna persona que quiera emprender, que quiera ampliar su panadería, que quiera instalar, no sé, no estamos hablando de las grandes empresas, un taller de bicicleta o el almacén, ampliarlo, invertir. Bueno, hoy día conseguir plata para hacer esas inversiones y dar más trabajo y echar a andar la economía cuesta mucho más porque está cada vez más caro hacerlo. Entonces, el costo de este paliativo a la fiebre, que es la inflación, es que se frena la economía y cuesta hacerla partir, ¿no? Sin duda, pero sí recordarte lo siguiente, Matías, que es importante. Del punto de vista, si tú comparas la tasa de interés del 8,25, que es la TPM, que está en términos en pesos, está en nominal, y tú le restas la inflación acumulada, la tasa de interés real es negativa todavía. Y por lo tanto, lo que ocurre es que lo que se está tratando es justamente de que esa tasa de interés real de alguna manera vuelva en un sentido positivo, porque la tasa de interés real positiva es la que realmente va a empezar a ayudarnos a reducir la inflación. Entonces, lo que ha hecho el Banco Central es un poquito una suerte de ir tratando de pillar a la inflación, digamos. Yeah. Se nos ha arrancado la inflación y con la tasa está tratando de pillar a la inflación. Y en general, lo que ocurre en las reglas de política monetaria, y esto son lamentablemente malas noticias, pero es así, que en general los bancos centrales tienen que subir la tasa más de lo que sube la inflación para volver a tener la tasa de inflación controlada. Entonces, todavía nos queda un trecho por recorrer, y lo que sí te puedo decir es que el Banco Central está reaccionando y está llevando la tasa necesariamente a niveles más altos, porque tiene que tratar de incluso llegar a tasas de interés reales positivas. Todavía no hemos llegado. El punto es que la tasa de interés vaya adelante de la inflación y no detrás, porque si no va a ir siempre pillada y siempre va a ir reaccionando y va a ser como el perro que se muerde la cola. ¿En qué momento se puede romper ese círculo vicioso y convertirse en virtuoso? Es decir, que la política monetaria logre frenar y ponerse adelante de la inflación y la pueda frenar y que no la vaya siempre mirando desde atrás. ¿Qué tiene que pasar para eso? Los resultados se van a ver, Matías, no necesariamente en los próximos 1 o 2 meses. Yo creo que van a pasar algunos meses, 2 o 3 meses, y ahí vamos a empezar a ver y a cosechar, resultados en términos de niveles de inflación mucho más acotados, mucho más normales. Pero eso requiere paciencia. Lamentablemente, este remedio que es la tasa de política monetaria requiere de tiempo para tratar al paciente que está con esta inflación. Y no es de un día para otro. Como te digo, hay rezagos en la acción de la política monetaria. Quizás hay un efecto más directo en el tipo de cambio, pero en el enfriamiento de la demanda eso toma tiempo. Y lamentablemente yo te digo que probablemente por algunos meses cercanos, digamos, vamos a ver incluso tasas de inflación que todavía van a seguir subiendo, porque lamentablemente cuando tú comparas las inflaciones mensuales del año pasado, de los próximos meses, pero del año pasado, sí, son inflaciones que todavía son
relativamente acotadas. Y no sorprendería que tengamos guarismos inflacionarios en los próximos meses mayores que lo que observamos el año pasado. De hecho, el propio Banco Central tiene como una suerte de curva, digamos, proyectada de inflación donde esa inflación puede incluso superar el 10%. Entonces, yo creo que vamos a tener que tener paciencia y el Banco Central está haciendo su trabajo, pero bueno, los resultados toman algo de tiempo, no son inmediatos. Yo creo que los vamos a empezar a ver en un par de meses o 3 meses más con niveles de inflación que van a ir, digamos, lentamente acotándose. Y después de que si se logra vencer esta espuma que sube de la inflación a través de política monetaria, ¿cuánto puede tardar el médico en retirar el tratamiento? ¿Cuánto va en la misma proporción como ha ido subiendo una con la otra? Inflación con tasas. ¿Va a ir bajando o la tasa queda alta un tiempo como resguardo y vamos a tener tasas altas durante un tiempo más largo? Yo creo, ¿sabes? Lo que pasa es que aquí hay un tema que cuando uno adelanta muy rápidamente la reducción, que en algún momento va a ser necesario para volver a niveles más normales, digamos, de tasas de interés y también de tasas de inflación, yo creo que vamos a tener que ver justamente un poco la convergencia de la inflación hacia niveles más bajos. Y yo creo que ahí el Banco Central va a empezar a ceder en su tasa de política monetaria, va a empezar a bajarla. Pero yo creo que va a actuar un poco sobre seguro, porque también él tiene que asegurarse, digamos, de tratar de llevar a esa tasa de inflación a los niveles sostenibles. Eso nos va a tardar un tiempo. Este año no vamos a llegar al 3%, no se ve que eso vaya a ocurrir. De hecho, yo creo que a fin de año es posible que tengamos niveles de inflación en este año. Puede ser más incluso. Más, 7 o 10 dicen algunos. Lo que pasa, lamentablemente, Matías, se ha combinado con estos shocks de oferta en la cadena de suministro, a lo que se agrega la guerra de Ucrania y Rusia. Es decir, tenemos elementos que son desplazamientos de la oferta que hacen que los costos y los precios suban. Entonces estamos en un escenario que es complejo. El shock de oferta no solo está dado por la guerra, sino por el recrudecimiento de la actividad en China y el COVID, porque el COVID no fue hace un siglo, el COVID está presente. Y China tiene ciudades, sigue con grandes ciudades confinadas, pues hay los puertos que no pueden operar y los barcos esperando y no traen las mercaderías, hay déficit de oferta y los precios también tienden a subir. Así es, justamente las cadenas de suministro están afectadas por esto y lamentablemente eso son malas noticias porque lo que uno quisiera es que la oferta reaccionara, digamos, con más prontitud. Y lo que estamos viendo, que lo que tú mencionas, digamos, que efectivamente con las restricciones que hay en China por la pandemia, esa recuperación de las cadenas de suministro de su normal funcionamiento de alguna manera ha retrocedido, lamentablemente. Y eso no son buenas noticias desde el punto de vista de lo que son, digamos, las posibilidades de ir mitigando la inflación, digamos, por los shocks de oferta, por la menor oferta que hay de productos importados. Entiendo que mañana se da a conocer la inflación, la última cifra de inflación, ¿o no? Entiendo que sí, entiendo que mañana, si no estoy mal. Sí, porque he leído que es mañana que se da a conocer la última cifra de inflación. De abril. Si uno lee lo que pasó hoy en el Banco Central, uno supone que tienen la información. Por lo tanto, no deberíamos esperar cifras muy buenas, más bien a prepararse a que la inflación pueda estar todavía, muy alta, sigue en fase creciente aparentemente. Sí, yo creo que lamentablemente, Matías, nos vamos a acercar al 10, porque como te dije, el año pasado, abril del año pasado, fueron inflaciones relativamente normales y todavía nosotros estamos en un proceso donde la inflación no ha mitigado. Entonces vamos a ver quizás una inflación mensual de abril que va a ser de todas maneras superior a la inflación de abril del año pasado y eso significa de todas maneras que nos vamos a acercar al 10. 9,8, 10, no sabemos. Bueno, lo sabe mejor el Banco Central, de todas maneras. Nosotros no. Mañana lo sabremos. Mañana lo sabremos. Carlos Burnevich, economista, académico de la Facultad de Economía y Negocios, o más bien de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, y ex superintendente de Banco e Instituciones Financieras. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí esta noche, como siempre. Que esté muy bien. Encantado. Muchas gracias por la invitación, Matías. Encantado de acompañarte. Chao. Hasta la próxima. Pausa y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar.
No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos contenidos de nuestro portal de noticias. Ahí está contenidos destacados de este momento. Miren, nueva variante Omicron. ¿Qué se sabe del linaje encontrado en Tacna? Algunos dicen que las nuevas variantes, sobre esta, usted lea 24horas.cl. Porque algunas que tienen, por ejemplo, más capacidad de contagio, pero menos peligrosidad. Bueno, ¿quiere saber sobre esta? Lea 24horas.cl. Lo que nos hace recordar esto es que no se ha terminado la pandemia. Es que si usted se haga una pregunta, ¿cuándo le toca vacuna? Me hizo una pregunta, yo me vacuné hace 2 o 3 días, ¿no? Y reconozco que se me había pasado un poco el plazo. Le he preguntado a personas, no es la pregunta de si se han vacunado o no, si es que saben cuándo les toca la vacuna. Y muchos dicen, no sé, tengo que ver, porque perdí la percepción del peligro, de la complicidad del COVID. Es razonable, porque vivimos un momento súper duro, pero no va a tener la Atlántica. Revisamos el tiempo. En este momento, en la región metropolitana, hay 9 grados. El cielo está nublado. Para mañana viernes y el sábado que viene tendremos el siguiente pronóstico. Parcial mañana, aquí en Santiago, con una máxima probable de 21 grados. Y el sábado habrá 19 de máxima probable, pero el cielo estará despejado. Revisamos otras 2 regiones de nuestro país. La Serena, en la región de Coquimbo, estará nublado con 17 grados de máxima probable. Y en Coyhaique, en la región de Aysén, estará nublado, pero el termómetro llegará, como mucho, a 9 grados. Aquí lo escuchamos de fondo a Rafael Martos. Tal cual, Rafael de España. Rafael Martos es su nombre antiguo. Cumple 79 años. De ellos, escucho bien, 60 son de carrera musical. Y es que el intérprete de Digan lo que digan no planea por ahora alejarse de los escenarios. En un futuro próximo, en marzo, visita nuestro país con un espectáculo sinfónico en el Movistar Arena. Gira que lo llevó por Europa, después en varios países de Latinoamérica. El cantante de Linares, no en la región del Maule, Linares, España, cuenta con una discografía realmente impresionante, como lo atestiguan sus 326 discos de oro, 49 de platino y el único disco de uranio entregado en el mundo por ventas de más de 50 millones de copias. De fondo escuchamos uno de sus grandes clásicos, Mi Gran Noche, que fue lanzada en el 67. Hace años ya, ¿no? 74 años. Y que sigue como una de las más populares del eterno Rafael. El joven se ve ahí, pero sigue con una voz como si tuviera los mismos 25. Con Rafael de España, nos despedimos de Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.